Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Estamos un domingo más, ya estamos en verano, ya las hojas están cayendo y otro día más para predicar de Dios, ¿va? Nos acercamos también al Halloween, al Día de Muertos, y muchos celebran cosas que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a todos los que están en YouTube, ¿verdad? Porque ya tenemos muchos seguidores y gracias a Dios, la gloria es para Dios. Yo no quiero hacerme famoso ni esta iglesia, queremos hacer famoso a aquel que murió en la cruz del madero, nuestro Señor Jesucristo. Y comparte esta palabra de gloria. Si usted tiene oportunidad de ver los videos, dele like para que esos algoritmos puedan ir con sus familiares y esa sana doctrina se puede extender a muchos lugares porque estamos muy faltos de esta sana doctrina, ¿verdad? Y también hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada. Aquí en esta institución, cuando usted ve algo en la pantalla que es en azul, quizás en su Biblia cambie, en su Reina Valera 60 o la nueva versión internacional, usamos una versión más apegada al original, que es la 1602, ¿verdad? Es la mejor traducción en español de las Sagradas Escrituras. Y hoy vamos a hablar que deja que los muertos entierren a sus muertos. No tengas miedo a la muerte, ¿verdad? ¿A qué se refiere Jesús? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Que nosotros no asistamos al funeral de nuestra abuelita? No. ¿Que nosotros no vayamos a un funeral de un pariente, de un ser querido? No. Está hablando más profundo espiritualmente y lo vamos a saber a través de estas sagradas escrituras, ¿va? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no tengas miedo a la muerte, ¿verdad? Porque Jesús vino y venció la muerte, ¿verdad? Vamos a ver a qué se refiere Jesús, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios no deberíamos celebrar fiestas de muertos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada eso. La Biblia establece que Dios es un Dios de luz, no un Dios de oscuridad. Y es muy importante que nosotros aprendamos a que no participar en obras infructuosas de las tinieblas, como dicen muchos, y lo vamos a ver más adelante, ¿va? Porque Él es la vida, Él es la resurrección. Vamos a nuestra Biblia, ¿va? El versículo principal, ya lo leímos esta mañana, en Lucas 9:60, Lucas 9:60, el versículo principal. Y Jesús dijo: deja a los muertos que entierren a sus muertos. Pero aquí dice algo más, ¿va? Dice: mas tú ve y predica el reino de Dios. Mas tú ve y predica el reino de Dios. Dice la Biblia: ay de mí si no predico yo el evangelio. ¿Usted predica el reino de Dios? El reino de Dios es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la simplicidad del evangelio. O la han complicado mucho hoy en día. Pero ve y predica el reino de Dios. No dice el reino del cielo, porque hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. El reino de los cielos o el reino del cielo es cuando Jesús físicamente se siente en su trono 1000 años gobernando con su iglesia por una eternidad, por 1000 años y después por una eternidad. Entonces debemos que saber, el reino de Dios es el Espíritu Santo dentro del creyente. Cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a la familia de Dios, pasamos a ser parte de Él, tenemos una unión con Él y somos parte del reino de Dios. A eso se le llama Emmanuel, Dios con nosotros, o el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahí tenemos un programa en YouTube usted lo puede buscarle la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Cada vez que usted lee en su Biblia reino de Dios, se refiere a una cosa, y cuando se refiere al reino de los cielos, se refiere a otra cosa, ¿va? Al milenio. Y dice Juan 11:25, no le tengas miedo a la muerte. Dícele Jesús, o en algunas Biblias pusieron, dice: yo soy la resurrección, yo soy la resurrección. Acuérdense que cuando está yo con mayúscula quiere decir Dios, 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 soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cómo está eso?
Entonces, ¿tengo que esperar a que me muera para creer? No, porque hay mucha gente muerta espiritualmente. Hay mucha gente que no tiene el Espíritu Santo, Dios la considera que está muerta espiritualmente. Entonces, si tú estás muerto espiritualmente y crees, vas a vivir. Porque cuando un día apartas y mueras físicamente, ya es demasiado tarde. Ya no te puedes tú arrepentir, ni tampoco puedes creer, porque ya te vas derechito. Si no te vas derechito al cielo, te vas derechito al infierno. No hay otra opción. No hay purgatorio. Y dice 1 Corintios 15, 21, no tengas miedo a la muerte. 1 Corintios 15, 21. Dice la palabra de Dios, por cuanto la muerte vino por un hombre vino la muerte. Por eso todos nos morimos, porque vino por un hombre. Imagínense. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Vino la resurrección de los muertos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos por qué nosotros partimos, por qué morimos físicamente, por culpa de un hombre, porque pecó. Pero también por culpa de también por un hombre, vino la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. ¿Verdad? Nosotros podemos ver muchas gentes en el mundo, muchas religiones, muchas falsas religiones, budismo, ¿verdad? También los que adoran a Alá, los musulmanes. Podemos ver a la tumba de todos estos tipos, del Buda, de Mahatma Gandhi, de Mahoma. Sus huesos están ahí, pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía, porque Él demostró que pudo vencer a la muerte, que Él salió de la tumba y pudo demostrarlo, ¿verdad? No hay mayor milagro de ese en toda la humanidad, que Él haya salido de la tumba y demostrar que Él venció la muerte. Y no murió solamente clínicamente en un hospital por 5, 10 minutos, 25 minutos y le dieron unos toques en el corazón y despertó. No, por 3 días y 3 noches estuvo en la tumba, porque Él lo había predicho así, que iba a estar 3 días en el vientre de la tierra y iba a resucitar al tercer día, según las Escrituras. ¿Va? Seguimos adelante. Entonces es muy importante saber que Jesús vino a vencer la muerte. Entonces nosotros no tenemos que ver nada con la muerte, no tenemos que celebrar la muerte. ¿Va? Y usted tiene un pariente, usted celebra el Día de Muertos en su provincia, en sus países, donde usted nació, usted lo puede celebrar todos los días, un día especial. Usted se puede acordar de todos sus parientes todos los días, no celebrarles, ¿verdad? Porque también la gente tiende a darles comida, a hablar con ellos. Dice la Biblia que está prohibido hablar con los muertos. Entonces, Dios vino a vencer la muerte y nada que tenga que ver con la muerte tiene que ver con Dios, porque Dios aborrece a la muerte y Dios le arrebató las llaves de la vida a la muerte misma cuando Él bajó a lo profundo de la tierra. Entonces, no tengas miedo a la muerte. Hoy vamos a hablar en los evangelios hay 3 resurrecciones que Jesús produjo cuando Él caminó en la tierra. Él empezó su ministerio cuando tenía 30 años y caminó sobre la tierra 3 años demostrando a la gente que Él era el Mesías prometido, que Él era Dios, que Él tenía un propósito de venir a sanar nuestras heridas, nuestros pecados, a sanarnos de la mayor enfermedad que existe. Cuando tú entiendas que la mayor enfermedad que existe es la muerte, entonces tú vas a sanar de todas las enfermedades físicas. Pero si tú no entiendes que la mayor enfermedad en esta vida es la muerte, nunca vas a sanar físicamente o mentalmente, siempre vas a estar ahí pidiendo sanaciones, etcétera, etcétera. Cuando tú te des cuenta que Dios produjo el mayor milagro en ti, que te hizo eterno, que te hizo algo inmortal cuando no te lo merecías, entonces te vas a dar cuenta que lo demás sale sobrando. Que el doctor me diga, tengo 3 días de vida. Qué bueno, porque me voy a ir con el Señor, voy a vivir una eternidad con Él y voy a regresar a la tierra un día en el milenio y voy a estar aquí para siempre. ¿Por qué? Porque tengo esa seguridad, esa certeza. Pero si no tengo esa seguridad y esa
certeza voy a estar teniendo miedo toda mi vida? Ay, ya me enfermé, el doctor me dijo que tengo una enfermedad incurable. Ay, ya más me quedan tantos días. No, pero si tengo al Señor, tengo la certeza que Él venció la muerte. Él va a arruinar ese momento que cuando yo parta, la muerte no va a poder hacer nada. Bueno, primeramente vamos a ver la resurrección de la viuda de Naín, ¿verdad? La Biblia no marca que el nombre de esta viuda, solamente marca la provincia de donde ella era, ¿verdad? Naín. Naín es una ciudad al norte de Jerusalén, a 10 minutos de Belén, donde nació Jesús. El pueblo aún existe. Había una gran ciudad en la época de Jesús cerca de esta que se llamaba Decápolis, ¿verdad? Entonces Jesús iba por primera vez a esa ciudad. Dice la Biblia que nada más fue una sola vez a Naín. La King James dice que solamente fue una sola vez. Y entrando, se dio cuenta que la gente tenían un funeral, había una procesión, iban a llevar al muerto fuera de la ciudad. Porque los israelitas tienen ese concepto también, los judíos tienen ese concepto también que no quieren saber nada con la muerte. Sabía que en la época de Jesús y por muchos años los judíos ponían los cementerios fuera de la ciudad, no tenían cementerios dentro de la ciudad. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue sepultado, lo enterraron fuera de la ciudad, ¿va? Salió por el camino de Damasco, lo llevaron al Monte Calavera, después lo sepultaron, pero estaba fuera de la ciudad. Ahora, como Jerusalén ha crecido tanto, ya la tumba de Jesús está dentro de la ciudad. Pero en la época de Jesús estaba fuera de la ciudad, porque los judíos no quieren nada con los muertos, no quieren nada con los panteones, no quieren nada saber de ellos. Ellos tienen miedo a esas cosas. Ellos piensan si ven un animal muerto, se tienen que purificar porque si no, no pueden ir a su sinagoga. Si tú conoces a un judío y, por ejemplo, ve un perro muerto en la calle, se tiene que bañar, que purificar para ir a congregarse porque ellos le tienen miedo a esa muerte. Y nosotros no debemos de tener miedo a la muerte porque Jesús venció la muerte, ¿verdad? Y dice Lucas 7:11, dice, vamos a leer la historia de la viuda de Naín, ¿qué les parece? Y aconteció el día siguiente que él iba a la ciudad que se llama Naín, ¿va? Hoy en día es un pueblito, ¿va? No llega a ciudad. E iban con él muchos discípulos y gran compañía. Iba una muchedumbre con él, dicen en algunas Biblias. Iban muchas personas, pero dice que iban con él muchos de sus discípulos. Sabía que Jesús solamente no tenía 12 discípulos, Jesús tenía 170 discípulos, pero después se fueron separando, ¿verdad? Cuando ya vieron que las cosas más claras, muchos se fueron, nada más se quedaron los 12. Dice en Juan capítulo 6, versículo 66, lo dejaron, se fueron porque decían, no, esto es mucho, no podemos seguirte, maestro. Pero en ese entonces tenía muchos discípulos y una gran muchedumbre lo acompañaba. ¿Por qué acompañaba mucho a Jesús, mucha gente en esa época? Por los milagros. Si tú tenías una enfermedad, tenías lepra que no era curable, iban a ver a Jesús. O tenían un hijo endemoniado, llevaban a Jesús a ver si le sacaban el demonio. Por otras razones, no por las razones que Dios vino a salvarte de tus pecados, salvarte del fuego eterno. Por eso es muy importante que tú pienses, ¿tú estás buscando a Dios por la razón correcta? Porque si tú vienes a buscar a Dios porque tú quieres arreglar tu vida, quieres arreglar tu matrimonio, quieres sanarte de una enfermedad, quieres quitarte esa drogadicción, esas adicciones, estás buscando a Dios con un motivo equivocado. Dios nunca te va a sellar, nunca Dios te va a hacer caso. Cuando tú lo busques por la verdadera razón, que Él te vino a salvar del fuego eterno, te vino a salvar del infierno, va a ser otro cantar, porque Dios va a hacer milagros en ti. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo va a venir añadido. Dice Lucas 7:12, cuando llega cerca de la puerta de la ciudad, sacaban al difunto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Aquí la Biblia nos dice que esta mujer, la viuda de Naín, había perdido a su esposo y
y había perdido su único hijo, estaba desamparada, sola. En Palestina en esos años una viuda sufría muchísimo porque dependía mucho del marido. Entonces eran como marginadas, ¿verdad? Y había con ella mucha gente de la ciudad, ¿verdad? Porque muchos les gustan ir a los velorios, a los entierros. Si usted no sabe, en muchos pueblos cuando alguien muere casi todo el pueblo va. No porque sientan dolor, porque le quiere dar el pésame a la persona, muchos van por curiosidad, muchos van porque nunca han visto un muerto, muchos van hasta por morbo, si usted no lo sabe, muchos van por muchas cosas, o muchos van porque te van a dar cafecito con piquete. Nunca sabe. Una vez fuimos a un velorio, mi esposa y yo, y vimos unas señoras que nunca habíamos visto en el pueblo y yo les pregunté, ¿y ustedes quiénes son? Dice, no, nosotros somos lloronas, nos contrataron. Les pagan porque lloren para que, como si una persona empieza a llorar, eso se llama histeria colectiva, las otras personas empiezan a llorar. Por eso muchas iglesias falsas usan eso de que emocionalismo, que unas personas empiezan a gritar y a caerse y las otras empiezan igual. Pero es puro emocionalismo, es una histeria colectiva y Dios quiere que nosotros estemos en nuestros 6 sentidos y 7 el que nos dio del Espíritu Santo enfocados a lo que Él dice, ¿va? Seguimos adelante, ¿eh? Y cuando el Señor la vio, fue movido a compasión a ella. Y le dice, no llores, ¿va? No llores, mujer, no llores por tu pérdida. Imagínense una viuda que alguien le diga, no llores. Se le acaba de morir su hijo y dice, no llores. Yo me imagino a la viuda ahí que dice, ¿qué? ¿Cómo que no llore? ¿Verdad? Es algo que uno no lo espera decirle a alguien que no llore, ¿verdad? Pero dice, fue movido a compasión. Así cuando nosotros tenemos un problema, nosotros somos hijos de Dios y nosotros tenemos un problema que ya no llega al agua hasta el cuello, o etcétera, etcétera, Dios tiene compasión con cada uno de nosotros, si usted no lo sabe. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado de un lugar o te ha sanado o te ha restaurado o te ha librado de alguna cosa? Muchas veces porque Él es compasivo, es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso, bueno, pero también es justiciero, pero también es compasivo. Él comprende nuestra situación, comprende que somos pecadores, comprende que somos humanos, comprende que nosotros no somos santos, ni tampoco somos querubines. Pero es compasivo, ¿va? Quizás tengamos nuestra relación mal, nuestros hijos mal. Él es compasivo, Él es compasivo. Solamente tienes que tú buscarlo y Él te va a socorrer. Él te va a socorrer. Y dice, y se acercó y tocó el feltro, ¿va? Y yo me imagino que digo, a ver, párense, no, deténganse. Pero que yo creo que ahí mero se desmayan todos los que venían, ¿va? Porque los que cargan el feltro, en un judío es muy a fuerzas. Una vez yo trabajé con un amigo mío en 1999 en una casa funeraria en Nueva Jersey y cuando teníamos ¿cómo se llama? Un funeral judío, tenían que contratar a otras personas porque nadie de los familiares quería cargar el feltro, porque le tienen tanta miedo a la muerte que no quieren ni tocar el feltro. Entonces, cuando Jesús tocó el feltro, yo me imagino los otros judíos o los discípulos que vienen con Jesús, dijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el maestro? Dice, y los que llevaban hasta se detuvieron. Y le dijo, joven, ¿verdad? O mancebo, dice en la Biblia original. Mancebo quiere decir joven, ¿verdad? A ti te digo, dice, levántate. Levántate. Así nada más le digo, ¿sabes qué? Levántate. Y dice, y volviéndose a sentar, el que se había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Mira, aquí está tu hijo, no llores, aquí está tu hijo. ¿Verdad? Como que el poder de Dios dice, levántate. Así cuando yo me parta de este mundo, me va a decir, levántate. Voy a amanecer allá en el paraíso. Así si usted tiene el Espíritu Santo, igual va a levantar a todos los que han caído físicamente. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder entre la vida y la muerte. Es el único que tiene el poder entre la vida y la muerte. Lucas 7:16, no tengas miedo a la muerte, ¿eh? Pero todos, ¿qué? Todos dice que tomó a todos en temor, todos se sacaron de onda, como dicen muchos allá cuando yo crecí en mi comunidad, ¿va? Se sacaron de onda, dicen, ¿qué onda?
Pues imagínese, cuando usted ve algo sobrenatural, un verdadero milagro, pues no se le va a entrar se le van a poner los pelos hasta de punta. Así yo leí un libro hace muchos años de una persona que dice que él vio a un ángel del Señor, y cuando vio al ángel del Señor dice que mero le da un paro cardíaco y se le pararon todos los pelos, porque nunca había visto algo así, algo sobrenatural, ¿verdad? Y tomaron a todos por temor y glorificaban a Dios diciendo, ¿qué profeta tan grande se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado su pueblo? ¿verdad? Porque era una ciudad marginada, un pueblito marginado. Dios vino, gracias a Dios. Lo compararon con Elías, porque Elías también produce una resurrección y ellos sabían de Elías, ¿verdad? Entonces lo compararon con él como un profeta. ¿Se fija? Por eso los judíos piensan que Jesús es un profeta. No saben de los milagros que él hizo, pero también los profetas hicieron esos milagros como Elías, ¿verdad? Y dice 17, Lucas 7:17, y salió la fama de él por toda Judea. Eso es muy importante porque hasta la fecha los judíos creen que Jesús es un profeta. Hasta la fecha, hasta el día de hoy. Tú hablas con un judío, dice, sí sabemos de Jesús, es un profeta. La fama se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor, ¿verdad? Y el 18 dice que después, ¿verdad? Juan el Bautista le dieron esas buenas nuevas y Juan el Bautista quería saber si realmente él era el Mesías o no. Parece entonces Juan el Bautista ya estaba encarcelado por Herodes II y lo iban a decapitar, ¿va? Más tarde, pero él quería estar seguro que él sí era el Mesías, porque cuando él lo bautizó supo que él era el Mesías, cuando él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después como que su fe como que dudó, como que menguó. ¿Por qué? Porque nuestra fe puede también menguar. No quiere decir que nosotros somos de acero, tenemos chaleco antibalas. Nuestra fe también puede debilitarse. Por eso necesitamos alimentarnos nosotros de la palabra de fe todos los días para no menguar, para fortalecernos en el Señor y madurar espiritualmente. Entonces, imagínense esta mamá. ¿Qué regalo más grande le pudo haber dado Jesús, que ya había perdido su marido, se había quedado sola y el hijo que tenía se le muere? Venció a la muerte. Pero fíjese muy bien, esta resurrección que produjo Jesús, la Biblia no dice ni cómo se llamaba la viuda, fue como un desconocido. Dios nos conoce, pero muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos conoce, pero Dios conoce a todos, nos conoce por nombre, nos conoce cuando nacimos. Dice la Biblia que conoce hasta cuántos cabellos tenemos y cuántos cabellos perdemos cada día. Dios nos conoce perfectamente. Él tiene, dice la Biblia, Él tiene contado nuestros días, nuestros minutos, nuestros segundos. Dios nos conoce. No se trata de destino, se trata de la soberanía de Él. Segunda resurrección, ¿verdad? Por eso Dios no tiene nada que ver con la muerte, ¿verdad? No tengas miedo a la muerte. La resurrección de la hija de Jairo. ¿Quién era Jairo? Bueno, Jairo era un principal o un príncipe de una sinagoga, ¿va? Lo vamos a ver más adelante, que resucita a su hija que estaba muerta. Vamos a leer esta historia en el siguiente capítulo de Lucas 8, empezando con el 8:40. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Y aconteció que volviendo Jesús con gozo, porque todos lo esperaban, así debemos de regresar nosotros siempre con gozo. Gozarnos, dice la Biblia, gozaos, dice, gozaos, regocijarte, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que yo regocijar y estar gozoso? Porque Dios ya venció la peor enfermedad que yo tengo, la muerte. Si Dios venció la muerte, entonces yo tengo que estar contento. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde estás? No te veo, no te veo. ¿Dónde estás? Dice en Romanos capítulo 28, casi al final del capítulo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni la muerte nos podrá separar del amor de Cristo. Ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Y dice el 41, he aquí un varón llamado Jairo, el cual era príncipe. En algunas Biblias pusieron principal, pero no es principal, es príncipe de la sinagoga. ¿Quiénes son los príncipes?
En los judíos, los príncipes son todos los que estaban en el Sanedrín y todos los jefes de cada sinagoga en toda Judea y todo Israel. Entonces, si tú vas a una sinagoga, preguntas por el príncipe. Y el príncipe es el que dirige la sinagoga. Entonces, aquí le está haciendo un milagro a un religioso, Jesús. ¿Verdad? Primero le hizo un milagro a la viuda que no conocía o desconocida por nosotros porque no tiene el nombre. Claro que por Dios es conocida, pero también le hizo el milagro a un religioso. También le puede hacer milagros a religiosos Jesús, si usted no lo sabe. Príncipe de la sinagoga, vino y cayendo a los pies Jesús le rogaba que entrara a su casa. Imagínese, el religioso se postró a los pies de Dios, se postró a los pies de Cristo, pero con el motivo incorrecto, no para que lo salvara de sus pecados, sino para que salvara a su hija, porque tenía un gran dolor como padre que su hija iba a morir. 42, Lucas 8:42, no tengas miedo a la muerte, ¿verdad? Porque tenía una hija única. Fíjese bien, como de 12 años, ¿verdad? Dice la Biblia como de 12 años. Y ella se estaba muriendo. Y yendo le apretaba a la gente, cuando se le postró a sus pies, Jairo, él iba caminando y la gente lo apretaba a Jesús, porque a Jesús lo buscaban por 3 razones. Acuérdese, cuando él estuvo aquí caminando sobre la faz de la tierra. Primera razón, la gente que quería de Dios verdaderamente. Segunda razón, por las sanaciones. Y tercera razón, por los sándwiches de tuna, por la comida, por lo que le podía proveer Jesús. Y así hay muchos que se acercan a las iglesias por los sándwiches de tuna hasta la fecha. Y otros también por las sanaciones. Pero ¿cuál es tu motivo para ti? Tu motivo es buscarlo para que Él te sane todas tus heridas y sane tus pecados y puedas estar con Él una eternidad. Y ahí pasa lo que sucedió con la mujer del flujo. Había una mujer de flujo que tenía 12 años con flujo, igual que la niña. Acuérdense que la niña tenía 12 años, la mujer de flujo también tenía 12 años, que la sana, ¿va? Y dice Lucas, vamos a brincarnos al 8:48, y él le dijo, confía, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Por qué la fe de ella? Porque ella había creído que Jesús era el Mesías. No porque ella tenía su propia fe, porque la fe le pertenece a Dios, ¿verdad? No es lo mismo fe en Cristo que la fe de Cristo. Acuérdense que ya tuvimos un programa, una clase que enseñamos cuál es la diferencia de la fe de Cristo y la fe en Cristo. La fe de Cristo es que Él sabía para qué había nacido, creció, vivió 30 años, empezó su ministerio y sabía que iba a morir en la cruz. Esa es su fe. Y la fe en Cristo es lo que Él hizo en la cruz. Entonces la fe en Cristo de la mujer del flujo era que ella sabía que Él era el Mesías prometido para la salvación. Y dice Lucas 8:49, y estando él hablando, vino uno de la casa del príncipe de la sinagoga, diciendo, tu hija es muerta, ya no molestes más al maestro. Pero fíjese cómo lo relata Lucas, pone maestro con M mayúscula. ¿A qué se está refiriendo? A Dios, que Él es Dios, al maestro de Galilea, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, ya no lo molestes más, ya tu hija ya está muerta. Dice la Biblia, Lucas 8:50, no tengas miedo a la muerte. Y oyendo Jesús le respondió diciendo, no temas, cree solamente y serás salva. Como leímos en Juan, ¿va? El que cree aunque esté muerto, vivirá. El que cree aunque esté muerto, vivirá. Dice, será salva. En hebreo dice, será sana. Porque la palabra sana y salva en hebreo es igual. ¿Sabía eso? Porque antes si te daba una enfermedad ya ibas a colgar los tenis, porque no había muchas medicinas, muchos doctores, mucha higiene, etcétera, etcétera. Entonces la palabra salva y sana es lo mismo. Por ejemplo, cuando en Isaías, dice en Isaías 33, dice, él sana nuestras dolencias, está hablando de salvación, no está hablando de enfermedades seculares. 51, Lucas 8:51, no tengas miedo a la muerte. Y entrando en casa
no dejó entró a nadie más que a Pedro, Jacob y Juan, ¿verdad? Sus tres mayores discípulos, las tres columnas que él iba a poner para formar la iglesia, ¿verdad? A Pedro, Jacobo y Juan, que Juan era el más joven. Y también al padre y la madre y la muchacha que estaba ya muerta. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación de ella. Y él dijo, no lloréis, no es muerta, mas duerme. No lloréis, no es muerta, mas duerme. Y quisieron todos los religiosos, todos los judíos que estaban ahí a su alrededor, se rieron de Jesús, se burlaron y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Dice, ¿qué le pasa a este tipo? Está más muerta está más tiesa que la tabla, y ¿cómo no va a estar muerta? Y así muchos nos hacen burla porque tú les dices a las personas, yo soy salvo, se ríen de ti. Yo voy a estar con el Señor una eternidad, se ríen de ti. El Señor, a través del sello que me dio, soy inmortal. Cállate los ojos, se ríen de ti. Pero no, porque realmente lo que Dios promete lo cumple. ¿Se fija? Lo que Dios promete lo cumple. Él lo demostró ahí, resucitando al joven de la viuda de Naín y a esta muchacha, ¿va? Dice, y él los echó todos afuera. Dice, sálganse, todos los que están riéndose, sálganse. Y tomando de la mano, clamó, diciéndole, muchacha, levántale. Muchos dicen que dijo unas palabras en arameo, talí calumi, que en arameo dice el chal, porque antes a los judíos los envolvían en su propio chal de oración, en su chal especial, en su talí. Dice, muchacha, levántate. ¿Verdad? Entonces el espíritu volvió. Porque ¿quién es el único que te puede regresar el espíritu, tu alma, a tu cuerpo? El espíritu. El espíritu va con el alma, no se pueden separar. Por eso dice que todos los espíritus le pertenecen al Señor. Entonces, cuando un día partas, el espíritu va a decidir si tú te vas al cielo o te vas al infierno cuando salga de tu cuerpo. Y si el espíritu volvió y se levantó ella inmediatamente. Y se levantó con hambre porque no desayunó, ¿va? Dijo, denme de comer. ¿Por qué? Porque estaba llena de vida. Entonces, Jesús, hace ese segundo milagro para que nosotros nos demos cuenta que Él vino a vencer la muerte, ¿verdad? Entonces, si sus padres estaban atónitos, los cuales mandó a que nada dijesen lo que lo habían hecho. A ver, me guardan el secreto, no digan que resucité a su hija. ¿Usted cree que los padres lo hicieron? Claro que no, dicen muchos eruditos que ellos le contaron a todo mundo, ¿verdad? Mi hija regresó con vida, gracias a Dios, que esto, que el otro, pero Él les mandó ¿por qué Jesús les mandó que no dijese nada? Porque todavía no era el tiempo de Jesús como revelarse como el Mesías. Él tenía que revelarse primero a los líderes de las sinagogas, a los sacerdotes, al sumo sacerdote, porque eso decía la profecía, pero ellos lo rechazaron. Es más, hasta lo mandaron a matar al pobre Jesús. Entonces dice, tercero, no tengas miedo a la muerte, la resurrección de Lázaro. Eso me gusta más porque muchos dicen, no, pues a lo mejor el joven de la viuda de Caín se había muerto, tenía unas horas de muerto, la niña se acaba de morir, le avisaron al Señor, él fue, pero ya tenía muchos días de muerto para comprobarnos que él vino a vencer la muerte, ¿verdad? Y vamos a verlo a través de las escrituras en el Evangelio de Juan, ¿verdad? No tengas miedo a la muerte. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, ¿va? Betania es una ciudad al este de Jerusalén. Es muy importante que tú aprendas esto porque siempre todo va del este al oeste, del este al oeste. ¿Va? Cuando Dios creó al hombre, Adán, empezó del este al oeste. Cuando la arca de Noé encanó en el monte Arad, Noé se empezó a repartir del este al oeste. El evangelio se empieza a repartir del este al oeste. Y fíjese dónde se produce esta resurrección, en el este de Jerusalén. En la aldea, María y Marta, su hermana. 11:2,
era María la que ungió al Señor con ungüento y limpió sus pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, ¿va? Hay otra historia en los evangelios que habla que ella gastó su perfume para ungir los pies del Señor porque ella sabía que iba a ser el sacrificio, él, que iba a ser un ungido, solamente unges a los muertos, pero usó su perfume más valioso, ¿verdad? Hasta que el que era diablo, ¿verdad? Él quería quedarse con el perfume o vender el perfume para, según, ayudar a muchos pobres, pero Judas Iscariote, que era el tesorero, pero Jesús le dijo, no, ella vino a hacer lo correcto, derramó ese perfume de nardo, se le llama perfume de nardo, era una botellita así de chiquita que costaba todo lo de un salario, de todo lo que ganabas un año, te podías comprar una botella de nardo, imagínense. Ella lo tenía como dote para, si ella se casaba, ya era su dote que tenía para su casamiento, y ella prefirió ponérselo en los pies del Señor y llorar con sus lágrimas y con sus cabellos, ¿verdad? Entonces dice, enviaron pues a sus hermanos a él, diciendo, Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Entonces vemos aquí que Jesús resucita alguien que no conocemos, ¿verdad? A la viuda de Naín, a un religioso, un principal o príncipe de la sinagoga, el líder de la sinagoga, que ahora está haciendo a alguien que se relacionaba, a alguien que era familiar, a alguien que eran amigos de ellos, ¿va? Dice, he aquí, el que amas está enfermo, ¿va? Y oyendo esto Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, no te preocupes, ¿va? Sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y hijo con mayúscula, ¿qué quiere decir? Dios. ¿Se fija? Y dice Juan 11:5, no tengas miedo a la muerte. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba a la familia de ellos porque ya obviamente ya habían convivido varias veces, porque Jerusalén estaba muy cerca de Betania. Quizás Jesús se quedaba ahí con ellos cada vez que iba al templo o iba a Jerusalén. Está como a 45, 50 minutos caminando. Ahorita yo creo que ya te hace 5 o 10 minutos en la carretera. Está muy cerquita. Y dice, cuando yo pues estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más. Dicen, imagínense, a Jesús van y sus hermanas le dicen, ven porque al que amas, a uno de tus amigos está bien enfermo, se puede morir. Y dice Jesús, no importa, esa enfermedad no es de muerte, me voy a quedar 2 días aquí más. ¿Cómo que? ¿Y mi hermano qué? ¿Va? Dice, aquel lugar donde estaba, se quedó 2 días más. Y él dijo estas cosas. Después de esto le dice, Lázaro, nuestro amigo, duerme. Le dijo a sus discípulos, ya duerme, mas lo voy a despertar del sueño. Es muy importante porque mucha gente hoy en día vivimos en un sueño espiritual. ¿Qué es un sueño espiritual? Que nosotros tenemos nuestros propios sueños de cómo es Dios, qué le place a Dios, qué quiere Dios, y no leemos el manual de Dios para saber exactamente qué Él quiere. Es un sueño espiritual. Dice Romanos 11:13, el contexto dice, y con esto, conociendo el tiempo, ya es hora de despertarnos del sueño. Ya es hora de que nos despertemos del sueño, porque ahora no está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Cada día que nos acercamos más, nuestra salvación está más cerca, ¿verdad? La salvación se va a cumplir cuando Dios nos dé un cuerpo glorioso. En parte somos salvos, pero cuando Él nos lleve, cuando estemos al lado de Él, vamos a ser salvos completamente y vamos a tener un cuerpo semejante a Él. Pero dice, ya es tiempo de despertarnos. ¿Cuántas personas ustedes no conocen que están en sus laureles? Que creen en una pata de conejo, que creen en el Buda, que le rascan la panza al Buda, que matan una gallina, que les van y se hacen una limpia y el brujo le limpia los dólares. Porque tienen un sueño espiritual, porque creen que lo espiritual es un sueño, pero realmente aquí está lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Por eso lo debemos de leer, estudiarlo para guiarnos, ¿verdad? Ya es hora que nos despertemos de ese sueño espiritual. Por eso Jesús dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarlo del sueño. Porque en algunas Biblias quitaron del sueño, en la Reina Valera 60 quitaron del sueño. Dice, entonces Jesús dijo claramente, ya les dijo a sus discípulos, Lázaro está muerto físicamente. Está muerto físicamente. ¿Ah?
Y vino pues Jesús y halló lo que había 4 días que estaba en el sepulcro. ¿Cuántos días se había muerto? 4, ya estaba en el sepulcro 4 días, ya estaba enterrado 4 días. Imagínense, murió, lo velaron, luego lo sepultaron, ya tenía 4 días en el sepulcro. Ya Lázaro olía a rayos, ¿va? A rayos y centellas. Por eso nosotros tenemos un cuerpo que está muerto, por eso nosotros nos tenemos que asear, limpiar, cortar el pelo, bañarnos, echar desodorante, porque vivimos en un cuerpo muerto que un día va a envejecer y vamos a dejarlo aquí. ¿Sabía eso? O si quiere, haga la prueba, un día no se bañe por 2 semanas y a ver si no huele a muerto o a chivo correteado, pero porque tenemos un cuerpo que se deteriora, por eso tenemos que mantenerlo mientras nosotros podemos. Porque somos hechos del barro, de la tierra, entonces necesitamos un cuerpo glorioso. Y dice, y muchos judíos habían venido a Marta, también eran, les gustan los funerales, a lo mejor muchos dijeron, vamos a ver a la viuda, ¿va? A lo mejor me caso con ella. No, pues de lo que hay, los hay, ¿va? Dice, ay, la viuda está bien joven, vamos al funeral. Dice, y María para consolar a su hermano. ¿Ah? Entonces muchos van por morbo, por compromiso, etcétera, etcétera. Pocos son los que van realmente a un funeral a dar el pésame realmente. Y sobre todo, si tú vas a un funeral, habla de Dios. Habla de los que están viviendo, de cómo sanar sus heridas, cómo ellos pueden restaurarse. No vaya y hable, sí, está en la gloria, está en el cielo. Porque así yo conozco a todos mis parientes que viven allá en Veracruz y en otros lados, que todo el que se muere se fue al cielo. Entonces el infierno está vacío. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que son pocos los que entran, ¿no? Por eso tenemos que saber realmente si estamos sellados, escudriñarnos realmente si somos del Señor. Dice, entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, con mayúscula, Señor. Y hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, ¿va? Ella sabía que Jesús tenía poder para sanar personas, ¿va? Tú lo hubieras sanado, Señor. Si hubiera estado aquí no se hubiera muerto, pero ya, Lázaro ya no solo se murió, se petateó, colgó los tenis, como usted lo quiera llamar, pero ya está dentro de la tumba, Ya. Y dice, mas sé que tú también ahora y todo lo que pidieres a Dios te lo dará. Eso le dice a Marta, ¿sabes qué? Todo lo que le pidieres a Dios te lo dará. Y dice Jesús, dice, va a resucitar tu hermano. No te preocupes, Marta, resucitará tu hermano. Pero fíjese, Marta le dice, yo sé que resucitará, porque los judíos saben que va a haber una resurrección para todo Jerusalén en el día postrero. ¿Ah? La Torá o el Antiguo Testamento habla que todo Jerusalén un día Dios lo va a resucitar a todos los suyos del pueblo de Dios, a todos los de Israel, a todos los judíos. Nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Entonces sí, yo sé que Él va a resucitar el día postrero, muchos van a resucitar ese día, se van a abrir las tumbas y van a ascender al cielo, pero Jesús le dice, no Marta, dice, no va a resucitar el día postrero hasta que llegue el milenio, no, va a resucitar, porque yo soy ¿quién? Yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, entonces la salvación es por creer. No porque cómo te portaste bien, hice muchas buenas obras, crucé a la viejita en la esquina, ya me gané la salvación. No, la salvación es por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Simplemente por creer lo que hizo en la cruz, Dios te va a sellar y va a haber un poder especial que va a transformar tu vida y te va a hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero eso sí lo tienes que creer de todo corazón. Pero que mucha gente cree parcialmente, ¿sabía eso? Cree a medias tintas. ¿No sabía eso? Mucha gente así es. Y así no resulta, tienes que creer con todo tu corazón. ¿Qué es tu corazón? Con toda tu mente, que tú no tengas duda al respecto, que tengas una convicción de que pásate lo que te pase, eres salvo por Él. Tener una convicción real, ¿va? Porque muchas personas creen a medias tintas, ¿va? Y medias tintas Dios no las acepta. Tú tienes que creer de todo corazón y va a haber una diferencia, ¿va? Y dice, todo aquel que vive y cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Ahí Jesús
recalca que el que esté muerto está hablando de muerte espiritual, porque aquí el siguiente versículo dice muerto, pero vive, muerto, pero vive. Dice, todo aquel que vive, cree en mí, no morirá eternamente. Por eso está hablando de una muerte espiritual. Dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice, ¿crees esto? Nos pregunta a todos nosotros, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿crees en esto? Es lo que te puede llevar al cielo, creer. Creer que nadie te puede hacer cambiar de opinión. Nadie te puede hacer cambiar lo que el Señor hizo por mí. Nadie. Esa se llama convicción o se llama fe. Dice 11:27, y ella le dice, sí, Señor, creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el evangelio que Cristo vino a traer a los judíos, que Él era el Mesías prometido, que creían en su nombre y iban a ser salvos. Dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo es el ungido o el Mesías que había de venir en el mundo, en las Sagradas Escrituras, los que hablaron los profetas, les dice Marta. Dice, más María cuando vino a donde estaba Jesús, viéndole, se derrumbó o derrubase a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella no quitaba el dedo del renglón, ¿va? Porque Jesús le dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida, pero si hubiera estado aquí, no hubiera muerto, lo hubiera sanado de la enfermedad. Y se le avienta a los pies María diciéndole lo mismo, no hubiera muerto mi hermano. Y ya vio tanta compasión que Jesús lloró. Imagínense, si Dios llora, ¿cómo no voy a llorar yo? Si usted tiene un hijo varón y llora, déjelo que lo llore, no lo traume, que digan, los machos no lloran. No, si tú quieres llorar, llora, porque Dios nos hizo esos sentimientos para que nosotros podamos expresarnos. Llorar, ¿verdad? Y Jesús lloró, el mismo Dios lloró, nos enseña su compasividad, su amor hacia los seres humanos. 39, y dice Jesús, quita la piedra, ¿verdad? Porque las piedras se rodaban en las cuevas donde enterraban a los muertos, ¿va? Dice la hermana que el que había sido muerto, dice Jesús, ya pesta, ya hiere, ya huele a rayos. Dice. Ya me imagino a Marta buscando un fribiris para entrar a la tumba o tapándose la boca con un paño mojado para no oler. Dice, es muerto, 4 días lleva. Y hasta a lo mejor el pobre Lázaro tenía hasta gusanos. Y dice, Jesús dice, no te dije, no importa que si huele a rayos, si hiere, si apesta, no importa, Marta, si tú creyeres, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. El chiste es creer, el creer es poder. Entonces quitaron la piedra donde él había sido muerto, había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, le dio gracias a Dios. ¿verdad? Gracias, Padre, porque tú has escuchado mi oración, gracias porque tú me has oído. Gracias, Padre. Porque siempre debemos darle gracias a Dios. Él siendo Dios nos está dando ese ejemplo, que nosotros demos siempre gracias a Dios. Se nos muere un familiar, gracias Dios, lo tienes en tu gloria. No se nos murió, gracias Dios. Nos pase lo que nos pase, gracias Dios. Es un mandamiento para la iglesia, dad gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios, no la tuya. ¿Ya? Tesalonicenses capítulo 5, dice Juan 11:43, y habiendo dicho esas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ven afuera. ¿verdad? Dicen algunas Biblias, Lázaro, sal. ¿Por qué Dios dice, Lázaro, sal? ¿No se ha preguntado por qué dice, sal? Pero si no hubieran salido todos los muertos del panteón, nada más le habló a uno, a Lázaro. Si Jesús hubiera dicho ahí, se hubiera equivocado Jesús y hubiera dicho, sal, se salen todos los muertos de su tumba, porque él tiene el poder de la resurrección. Pero dijo, Lázaro, tú que eres Lázaro, tú sabes a quién te estoy hablando, sal. Gran voz, Lázaro, afuera, ve afuera. Y el que había sido muerto, ¿verdad? Yo había sido muerto, él vino por lo que se había perdido, dice en Lucas 19, él vino por lo que se había perdido, yo estaba perdido, yo estaba muerto espiritualmente, y el que había sido muerto salió
atadas las manos con sus pies y vendas, y su rostro estaba envuelto en su sudario. Y dícele Jesús, desatarlo y dejarlo ir. Vete a bañarte. ¿Ah? Yo me imagino que olía feo. Bueno, a lo mejor ya no olía feo él, pero las vendas que tenían, sí, encima. Ya quítate esa camisa, Lázaro, vete a poner otra. Dice, y como Jesús demostró su poder en el ministerio, resucitando a 3 personas, a una que no conocemos, a un religioso y a alguien que tenía comunión con él, alguien que era un amigo, ¿verdad? Asimismo también tú y yo podemos tener esa vida eterna, ¿sabía eso? Jesús aborrece los funerales, Jesús arruinó los funerales de estas personas y puede arruinar el tuyo y el mío. ¿Sabía eso? Y ahí me imagino cuando alguien se muere y no tiene a Cristo Jesús, los diablitos están, ya se murió. Pero si tiene a Cristo Jesús, ni van al funeral los diablitos, porque dicen, no, ya venció a la muerte, venció, Cristo venció. Así cantamos nosotros, Cristo venció. Venció en la cruz, ¿verdad? Venció en la cruz y murió por cada uno de nosotros por nuestros pecados para que nosotros no nos toque esa enfermedad que se llama muerte, que es irremediable, que no tiene cura. La cura solamente es Él. Dice Mateo 7:14, ¿verdad? Vamos a ver la conclusión. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Camino es conocimiento, es espacioso. Todo el mundo dice, no, pues yo creía en esto, yo creía en el otro, yo creía en una virgencita, yo creía en mis veladoras, yo creía en mi pata de conejo. ¿No? Ese es el camino ancho. Lleva a la perdición, y los que entran por él son, ¿qué? ¿Poquitos o muchos? Muchos. Porque la puerta estrecha es angosta y el camino que los lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que escuchan el evangelio, lo entienden y lo creen de todo corazón. Pocos lo hallan. La vida está escondida en Cristo Jesús. Pero hay una solución, ¿verdad? Que tenemos que creer la vida que Él derramó en la cruz del Calvario. Dice Levítico 17:11 que la vida de la carne de todos los seres humanos está en la sangre. También ahí se encuentra tu alma, también ahí se encuentra nuestro pecado. Entonces no podemos deshacernos de nuestro pecado, la única forma es tomar el sacrificio de Él. Dice Lucas 9:60, y Jesús les dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ve y predica el reino de Dios. Jesús se refiere a que nosotros tenemos que tener una prioridad para predicar las buenas nuevas de salvación a nuestros seres queridos. Porque ¿de qué sirve ir a un funeral o de qué sirve ir a ver un enfermo si al final él se va a ir al infierno? Si no lo ha sellado Dios, si no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Es más importante predicar las buenas nuevas de salvación a otros. Jesús no nos dice que nosotros no vayamos al funeral de mi abuelita, al funeral de mi tío, al funeral de mi primo, no. Yo he ido a muchos funerales, pero voy a predicar a Cristo, a Dios. ¿Por qué? Porque Él me llamó para predicar y compartir las buenas nuevas. Por eso dice, mejor ve y tú predica el reino de Dios. Es una prioridad, la vida. Que no te agarren en curva, ¿verdad? Dice la Biblia, porque yo no entiendo a las personas que primero cuando están embarazadas van a tener a luz, dicen, Dios, que mi hijo salga bien, que no se muera, que tenga vida y que nazca sano, y al rato lo disfrazan de muerte. O sea, esa es una lógica diabólica, porque no es de Dios, ¿verdad? Y no solamente los enferman con tradiciones de hombres, de demonios, de oscuridad. Entonces es muy importante que tú guardes a tus seres queridos y a los que tú amas para enseñarles el camino del bien, porque eso nos conviene. Y las buenas nuevas de salvación, no nos podemos ir, ¿verdad? Ya hablamos mucho del evangelio, pero tenemos que proclamar el evangelio. Se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, por todos, pasados, presentes y futuros, todos nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras.
Y las escrituras nos dice que Él se puso en nuestro lugar porque el que debía de morir era usted y yo, porque la paga del pecado es la muerte. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú tienes fe en su vida que Él derramó en su sangre preciosa y tienes esa convicción, tú no vas a tener temor a la muerte ningún día de tu vida. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Amén. Que Dios los bendiga.